Para continuar con nuestra serie de tutoriales acerca de ecuaciones diferenciales ordinarias, en esta oportunidad vamos nosotros a estudiar lo referente a ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, tenemos aquí la estructura, como ya se ha visto en teoría, la estructura de una ecuación diferencial exacta es de esta forma. Una función m que depende de dos variables x, y por el diferencial de x más otra función que depende de x y de y, n, multiplicada por el diferencial de y igualada con 0. También se pudo observar que, o se comentó, que esta ecuación diferencial, esta la vamos a denominar y. Comentamos que y se denomina como una ecuación diferencial exacta si y solo si se verifica la siguiente condición: que la derivada parcial de la función m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de la función n con respecto a x. Es decir, que si nosotros tenemos una ecuación diferencial que cumple, digamos, con esta forma de escritura, que la tenemos representada así, siempre y cuando se cumpla esta condición, que la derivada parcial de la función m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x, vamos a tener una ecuación diferencial exacta. Entonces, ese es el primer paso que nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Para que se trate de una ecuación diferencial exacta. Entonces, tengo aquí para ustedes la presentación de dos reglas para hallar la solución general a ecuaciones diferenciales exactas de este estilo. Es una sistematización del procedimiento para calcular la solución. Entonces se las pongo acá. Hay dos caminos para hallar la solución. Soluciones para y. Primero vamos a ver el método 1 o regla 1, como gusten ustedes llamarlo. Entonces, como primer elemento de... Voy a borrar porque ya utilicé este i. Como primer elemento de este punto, voy a denominarlo así, 1. ¿Sí? Lo primero que debemos de hacer es, antes de avanzar, comentar que esta función, puesto que depende de dos variables, tanto m como n, vamos a tener que la estructura de la solución general de esta ecuación diferencial va a tener la forma phi de x, y, es decir, una función phi que depende de x y que está igualada a una constante arbitraria c. Esto tiene sentido puesto que si nosotros derivamos parcialmente, ¿sí?, la función phi con respecto a x y a y, vamos a obtener esta estructura. Y al derivar esta c con respecto a alguna de las variables, tenemos 0. Entonces, tiene sentido proponer una solución que tenga esta forma. Entonces, para hallar esta phi, ¿cómo vamos a hacerle? Hay un camino un poquito largo, ¿no?, que es el que se ha visto en teoría, pero yo estoy sistematizando o sintetizando en los siguientes pasos. Primero que todo, vamos a definir a la función phi como el método, en el primer método, en el método 1, la función phi la vamos a calcularla como la integral de la función m, que depende de x y de y, con respecto a x. Este es el primer paso. Muy bien. Una vez hecho eso, el segundo paso es hacer la siguiente resta. A la función
n de x, y, le vamos a restar la derivada de phi con respecto a y. Es decir, una vez calculada phi, calculamos su derivada con respecto a y y a n le restamos esta derivada. Muy bien. Finalmente, en el tercer paso, vamos a tener, vamos a construir nuestra solución. Entonces, como la solución es de la forma, nuestra solución va a quedar de la forma siguiente. Phi más la integral de n menos la parcial de phi con respecto a y, y esto lo vamos a integrar con respecto a y, y eso lo vamos a igualar a una constante arbitraria c. Este es el primer método, o sea, esta es la síntesis, la sistematización o poner en orden, ¿no?, los pasos que hay que seguir. El método 1 está contenido en 3 pasos. El método 2 es similar en estructura al método 1. Pero ¿en qué va a diferir aplicar el primero o el segundo? Déjenme escribir los pasos y ahorita comento en qué estriban las diferencias de uno u otro método. Entonces, en este caso la phi la vamos a definir como la integral de la función n de x, y con respecto a y. Muy bien. El segundo paso es similar al paso 2 del método 1, pero ahora vamos a tomar a la función m y le vamos a restar phi con respecto a x. Y finalmente, el paso 3, que va a ser igual a la función phi más la integral de m menos la derivada de phi con respecto a x integrada con respecto a x e igualada a la constante arbitraria c. Si se fijan ustedes en estructura, en los dos métodos 1 y 2, tenemos la misma, igual, casi igual. Pero, ¿en qué va a diferir? En identificar la función. De acuerdo, esto se va a hacer de acuerdo a los ejemplos, a los problemas a los que nos enfrentemos. Vamos a identificar a nuestra función m y a nuestra función n. Verificamos que se trata de una ecuación diferencial exacta. Y vamos a elegir entre el método 1 o el método 2 dependiendo de qué integral sea más sencilla de calcular. Por ejemplo, si noto que la función m de x es más sencilla comparada con la función n y veo que es fácil de integrar, pues me voy por este método 1. Por el contrario, si veo que la función n es más sencilla en estructura matemática, algebraica, que m, al compararla con m, pues me voy por el método 2. Entonces, vamos a resolver un ejemplo para dejar más claro esto, ¿no? Ejemplo 1. Hallar la solución general para la ecuación diferencial. Supongamos que nos dan esta ecuación diferencial. X al cuadrado menos 4x por y menos 2y cuadrada, todo multiplicado por el diferencial de x, más y al cuadrado menos 4x por y menos 2x al cuadrado por diferencial de y igual con 0. Ok, vamos con la solución a este primer ejemplo. Muy bien, primer paso, hay que identificar las funciones m y n. Acuérdense que la función m será la que esté acompañando al diferencial de x, siempre. Y la función n será la que esté acompañando al diferencial de y. Una vez identificadas esas funciones, verificar que se trata de una ecuación diferencial exacta. Entonces, dicho eso, tenemos entonces que m de x, y
es igual a esta función que acompaña, que está entre paréntesis y acompaña el diferencial de x. Es decir, x al cuadrado menos 4 por xy menos 2 por y al cuadrado. Y la función n de x, y es igual a la que acompaña al diferencial de y, es decir, lo que está entre el paréntesis. Esto es y al cuadrado menos 4 por xy menos 2x al cuadrado. Ok, muy bien. Identificadas las funciones m y n, hay que corroborar que esta ecuación diferencial es exacta. Para ello debemos de calcular las parciales, verificar que, primero calculemos las parciales. La parcial de m con respecto a y. Fíjense ustedes que para calcular la parcial con respecto a y, nosotros vamos a tratar a la variable x que implicada en la función m como si fuese una constante. Entonces, la derivada de x al cuadrado con respecto a y es 0, puesto que la estamos tratando como si fuera una constante. La derivada de menos 4x por y con respecto a y es, la variable es y y la constante es 4x. Entonces eso nos queda menos 4 por x. Menos la derivada de 2y cuadrada con respecto a y es 4 por y. Y la parcial ahora de n con respecto a x. Si derivamos nosotros parcialmente con respecto a x esta función, debemos tratar ahora como constante a la variable y, como una constante a la letra y, a lo que está implicado con y como variable a la letra x. Entonces, la derivada de y al cuadrado con respecto a x es 0, puesto que se trata de una constante para nosotros. La derivada con respecto a x de 4x por y es menos 4y. Y la derivada con respecto a x de menos 2x al cuadrado es menos 4x. Fíjense ustedes que aun cuando están invertidas en orden, coincide la parcial de m con respecto a y con la parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, se verifica que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial dada es exacta. Entonces, estos primeros pasos son importantes antes de meternos a buscar la solución. Hay que verificar que se trate de una ED exacta. ED de ecuación diferencial, desde luego. Ahora sí, volvamos a nuestros métodos. Ya que tenemos identificada M y N, comparamos la estructura algebraica de cada una y nos vamos sobre el método 1 o método 2 con base en identificar cuál expresión es más sencilla. En este caso, fíjense ustedes que, digamos, la función m y n tienen el mismo grado de dificultad, estructura algebraica similar, entonces, pues vámonos por el método 1. Tomemos a phi como la integral de m con respecto a x. ¿Ok? Entonces, tenemos como primer paso, debemos nosotros o definimos a phi como la integral de m, x, y, diferencial de x. Entonces esto nos queda como la integral, tomamos todo lo que es m, que es x al cuadrado menos, es x al cuadrado menos 4x por y menos 2y al cuadrado integrado con respecto a x. Lo mismo que como derivamos parcialmente. Puesto que estamos integrando parcialmente con respecto a la variable x, ahora la literal y se va a considerar como una constante. De manera que esta integral nos queda x cúbica sobre 3 menos 2x al cuadrado por y menos 2 por x por y al cuadrado. ¿Ok? Entonces es evidente que esta integral, el resultado de esta integral indefinida es este. Muy bien. Como segundo paso, ¿sí? Hay que calcular, de acuerdo con lo que dice nuestro método, hay que hacer esta diferencia.
A n hay que restarle la parcial de phi con respecto a y. N menos la parcial de phi con respecto a y. Esto es, n, ¿quién es? Ya está identificada, es y al cuadrado, es la que está acá, y al cuadrado menos 4xy menos 2x al cuadrado. Y al cuadrado menos 4 por x por y menos 2x al cuadrado. Y hay que restarle menos la parcial de phi con respecto a y. Phi ya la calculamos, ahora hay que derivar esta expresión con respecto a y. Lo mismo, como estamos derivando con respecto a y ahora, esto se considera como una constante, por lo tanto su derivada es 0. La derivada de menos 2x al cuadrado por y con respecto a y nos queda menos 2x al cuadrado, y la derivada de esta con respecto a y es menos 4 por x por y. Finalmente vemos que este término sobrevive y al cuadrado, y este término menos 4x por y se cancela con este. Este menos por menos es más, menos este es 0, menos 2x al cuadrado menos por menos más 2x al cuadrado 0. Entonces, listo, ya calculamos esta parte. Ahora entonces, como tercer paso, tomamos phi y hay que sumarle la integral de n menos la parcial de phi con respecto a y, integrado con respecto a, si no me equivoco, con respecto a y. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que es tomar phi, la que ya calculamos, y sumarle, ¿verdad?, la integral de esta diferencia que calculamos con respecto a y. Ok, entonces phi es toda esta expresión, es x cúbica sobre 3 menos 2x al cuadrado por y menos 2x por y al cuadrado más la integral de esta diferencia que ya calculamos en el paso 2, y esto no es otra cosa que y al cuadrado. Es decir, y al cuadrado diferencial de y, esto nos da como resultado x cúbica sobre 3 menos 2x al cuadrado por y menos 2x por y al cuadrado más la integral de y al cuadrado con respecto a y. Esto es y cúbica sobre 3. Muy bien. Entonces, phi de x, y, que es la solución, es igual a una constante. Pongámosle c sub 1, si y solo si igualamos todo esto a una constante c sub 1. Esto es x cúbica sobre 3 menos 2x cuadrada y menos 2 por x por y al cuadrado más y cúbica sobre 3 igual a una constante c sub 1. Ok, ya aquí tenemos la solución general a nuestra ecuación diferencial exacta. Ok, entonces ustedes verifican, en efecto, phi, en este caso se trata de una función phi que depende de x y de y igualado a una constante. Entonces nosotros podemos dejar así esta solución o bien multiplicar por 3 toda la expresión. ¿Con qué finalidad? Para eliminar este 3 del denominador de este par de expresiones, multiplicamos por 3. Entonces, esto nos queda x cúbica menos 6x cuadrada por y menos 6x por y al cuadrado más y cúbica igual a 3 veces c1. Pero ustedes saben que esta 3 por c1 pues vuelve a ser una constante que puedo escribir como c. Entonces, pues ya no vuelvo a escribir, nada más borro aquí y coloco que 3c1 la puedo escribir como otra constante arbitraria que llamo c, donde c es igual a 3 veces c1. Ahora sí, concluyo con que esta es la solución general a mi ecuación diferencial exacta dada.
Como les comenté, podemos dejarla así, pero pues nada más para que se vea un poco mejor elegante, se multiplicó por 3 toda la expresión. Entonces, espero que esta sistematización del procedimiento para calcular la solución general a una ecuación diferencial exacta les brinde un poco de orden y claridad al momento de buscar esa solución. Entonces, de momento aquí la dejamos y nos vemos en la próxima.